Muy bien, perfecto. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de la OT Solartis sobre la normativa de ciberseguridad en la industria energética. Un poco antes de empezar y muy brevemente, para los que no me conozcáis, yo soy Clara Santamaría, que soy la gerente de Solartis. Solartis es una asociación, un clúster de la energía solar y la sostenibilidad, que representa empresas de toda la cadena de valor del sector, así como universidades y centros tecnológicos que trabajan en su desarrollo. Nuestro objetivo es fomentar la competitividad de las empresas y entidades que forman parte, posicionando la industria española en el exterior a través de la innovación y la colaboración, la mejora de la visibilidad de sus socios y el impulso de su estrategia y modelos de negocio. Solartis forma parte del ecosistema Secartis, que es un ecosistema de clústeres formado por 3 clústeres y alrededor de 300 socios en los sectores de energías renovables, electrónica, nuevas tecnologías y iluminación. Desde este 2025 hemos creado la Oficina de Transición Energética de Solartis, dentro de la cual se enmarca esta jornada, y es una iniciativa financiada por el Institut Català de l'Energia, del ICAE, y que tiene como objetivo ofrecer actividades de difusión, acompañamiento y asesoramiento en el ámbito de las energías renovables, la eficiencia energética y las comunidades energéticas. A través de la OTE acompañamos de forma gratuita a cualquier empresa o entidad en desarrollar proyectos de generación renovable y almacenamiento de energía, en asesorarles en eficiencia energética y en animarles a participar en comunidades energéticas. Dentro de la OTE tenemos a Ramón Pifarré, que es el responsable de la oficina, con quien podéis contactar para cualquier cuestión en la que os podamos ayudar. Y en el webinar de hoy lo que vamos a tratar es cuál es la directiva NIS2 en la industria energética, y para ello contamos con la empresa Axelia, con Juan Nijul, que es el CEO de Axelia Cybersecurity y es especialista en montar sistemas de gestión de la seguridad de la información, y con Marc Chamizo, que es el CISO de Axelia Cybersecurity y es especialista en ciberseguridad y en entornos IT y IoT. Axelia Cybersecurity es una startup de ciberseguridad que ofrece soluciones 360 grados asequibles y escalables para la ciberseguridad en startups y pymes del sector energético. Y así, sin más, voy a pasar la palabra a Juan y Marc, que os explicarán, realizarán el webinar. ¿Vale? Ellos explicarán un poco cómo va a funcionar todo el tema también de hacer preguntas y dejar comentarios. Así que, sin más, si quieres, Juan. Vale, perfecto. Bueno, estoy admitiendo a personas y pongo compartir. Comparto pantalla. ¿Se puede ver la presentación ahora? Se está cargando, sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, nos presentamos. Soy Juan, el founder de Axelia Cybersecurity. Junto con Vinicius y con Marc Chamizo llevamos o implementamos sistemas de seguridad robustos y escalables para startups y para pymes que pertenecen al sector energético, ¿vale? Nos ha contactado en este momento Clara para hacer el webinar específicamente sobre cómo la directiva NIS2, la nueva directiva NIS2, va a impactar en el sector energético y en todas las empresas que pertenecen al sector. ¿Cómo hemos estructurado el webinar? Básicamente, comenzaremos los primeros 5 o 10 minutos tocando los casos más recientes de ciberataques en la industria energética, para dar un poco de contexto y porque generalmente nos sirven para entender bien cómo es un sistema de seguridad y cuáles son los fallos principales que tiene un sistema de seguridad que pueden tener un altísimo impacto en la continuidad del negocio de las empresas. De nada sirve explicarlo con teoría, sino que es mejor explicar los casos prácticos de los famosos ciberataques que nos hacen entender mejor cuál es el impacto de la ciberseguridad en una compañía. Luego daré una breve introducción sobre qué es la NIS2, básicamente, y luego Marc, dejando la teoría de lado y la parte más conceptual de lado, nos va a explicar de una manera muy práctica cómo nosotros implementamos la NIS2 en una empresa del sector energético, ¿vale? Y luego acabaremos con cómo sería montar un proyecto para cumplir con la NIS2. Antes de comenzar, me gustaría también comentarles de que si alguno tiene preguntas o dudas, que nos interrumpa y lo vamos haciendo más interactivo a este webinar. No hace falta esperar hasta el final
de la presentación para preguntar, así que cualquiera que tenga una duda, consulta o comentario, que directamente lo haga. No puedo ver el chat, así que si me interrumpen directamente con la voz, sería mejor para mí, ¿vale? Punto 1, ¿cuáles son los top 5 de los casos más famosos de ciberataques en la industria energética? Vamos a hablar del más conocido, que es el caso del Colonial Pipeline de Estados Unidos. Este fue un ataque que ocurrió en el 2021, y en donde básicamente durante una semana estuvo el 50% de la distribución de gasolina, o las gasolineras, en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, paradas. Es decir, una semana sin poder distribuir gasolina a los coches, a los aviones, etc. ¿Cómo ocurrió este ataque? Se lo conoce como que el grupo DarkSide, con un ransomware, ingresó a la parte operativa de la compañía. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Se filtraron datos de esta compañía, Colonial Pipeline, en la dark web. Y de esos datos que existían accesos, es decir, usuarios y contraseñas de distintos sistemas de la compañía, ¿vale? Entonces, los ciberatacantes, 6 meses antes del ciberataque, ingresaron a uno de los sistemas de la compañía, que era un sistema, un software que le permitía a la compañía Colonial Pipeline, con las gasolineras, poder gestionar el tema del billing, del ticketing, ¿vale? Entonces, ingresaron a ese sistema de billing, y como ese sistema no tenía un doble factor de autenticación, pudieron primero que ingresar en el sistema y no ser detectados, y luego pudieron escalar privilegios y convertirse en los administradores del sistema que gestionaba la relación entre Colonial Pipeline y las gasolineras. Estuvieron ahí en el sistema durante 6 meses sin que fueran detectados. ¿Por qué? Porque no se hacían auditorías de vulnerabilidades de manera continua, como la exige la NIS 2. Entonces, de un momento a otro, se quedaron con la propiedad del sistema, la administración de este sistema, encriptaron la base de datos y encriptaron los backups. Entonces, de un momento, lanzaron un ataque de ransomware, y entonces la compañía empezó a ver que los operadores no podían emitir las facturas para las gasolineras y no podían continuar con sus servicios. El departamento de IT de la compañía dijo: estamos enfrente de un ciberataque, se nos han encriptado muchas bases de datos y muchos sistemas, no sabemos cuál va a ser la implicación o cuál puede ser el riesgo o el alcance de este ciberataque, así que dieron de baja todos los sistemas, tanto los sistemas IT como los sistemas OT de distribución de gasolina. Estuvieron así durante una semana hasta que pudieron recuperar la operatividad de los sistemas. Y en el camino, en el medio, en esa semana de sin operaciones, tuvo que intervenir hasta Joe Biden y declarar el estado de emergencia. El precio de la gasolina había subido un 30% en la costa este, e incluso los bitcoins habían subido un 30% porque se presumía que la empresa iba a pagar un rescate. Acabaron pagando un rescate de 4 millones de dólares y demoraron aproximadamente un mes en recuperar el 100% de los servicios. ¿Cuál es la moraleja que nos deja este ciberataque? Doble factor de autenticación en todos los sistemas y hacer auditorías constantes y permanentes de los sistemas para detectar si hay un intruso que no lo estamos detectando nosotros de manera cotidiana. El segundo caso, el efecto rebote, el caso Enercom. Enercom es una compañía que se dedica a mantener sistemas de producción de energía eléctrica eólicos, y sufrió un ciberataque, pero no fue responsabilidad directa de la empresa, sino que fue a través de un tercero. ¿Cómo sucedió? El primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, Rusia atacó todos los satélites por los cuales la conectividad de todos los satélites que usaban las fuerzas militares de Ucrania para dejarlos inhabilitados. Y a casualidad logró atacar a un satélite que era el KASAT, y todos estos sistemas eólicos, de producción eólica, estaban conectados o tenían su sistema de distribución conectados a este satélite. Por lo tanto, el mismo día que comenzó la invasión a Ucrania fue el mismo día que estos satélites, que estos parques eólicos dejaron de funcionar. Como consecuencia, hubo casi 6.000 turbinas que dejaron de operar y 11 gigabytes de energía eléctrica que no se entregó a la cadena de suministros. ¿Cuál es la moraleja que nos deja este ataque? Si bien no fue responsabilidad de Enercom, tenía Enercom su sistema de conectividad a un tercero, ¿sí? Que eran los satélites. Entonces, la afectación de la cadena de suministros de proveedores tecnológicos es supremamente importante con la nueva normativa NIS 2. Tercer caso, un caso muy llamativo, que era una central hidroeléctrica en Noruega llamada Risen-Vatnet, que no se sabe quién fue el causante de este ciberataque, pero se presume que fue Rusia, en el intento de Rusia de atacar todas las infraestructuras críticas de Europa, ¿vale?
¿Cómo fue este ciberataque? Pudieron acceder los atacantes al sistema operativo que gestionaba las válvulas de la central hidroeléctrica. Este sistema operativo, como un software, estaba disponible en la web, no estaba inaccesible, sino que estaba accesible en la web. Entonces, accedieron al sistema, se había filtrado una base de datos de usuarios que eran propios de esta compañía, entonces, teniendo el sistema habilitado de manera disponible online, sumado a un listado de usuarios, hicieron unas pruebas de ingreso y como este sistema no tenía un factor de doble autenticación, pudieron acceder al control operativo de los sistemas que gestionaban las válvulas de la central hidroeléctrica, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron los ciberatacantes? Abrieron todas las válvulas al 100% durante 5 horas. Esto generó 5.000 litros por segundo de agua en los ríos que estaban posteriores al lago, ¿sí? No tuvo además implicación civil o social, sino que tuvo una potencial implicación muy elevada. Entonces esto generó una alerta en la comunidad europea, como para decir, ostras, si nos atacan nuestra red eléctrica, nuestra producción de agua, estamos complicados. ¿Cuál es la moraleja o la lección aprendida de este caso? Es no tener sistemas OT disponibles o accesibles en entornos online que a un atacante los pueda acceder de manera remota, ¿vale? Dejando de lado Europa y enfocándonos aquí en España, hubo 2 casos que fueron muy famosos. Aerotechnic, una industria de unos fabricantes de componentes de la industria energética, como por ejemplo de turbinas solares o paneles eólicos, que se encuentra en Andalucía, sufrió una filtración de información, ¿vale? Una brecha de datos. En esta brecha de datos se filtraron aproximadamente 100 gigabytes de información extremadamente confidencial de los proyectos que estaba ejecutando el Ministerio de Defensa y la industria militar en España, ¿vale? Esta filtración de datos comprometió seriamente a la seguridad del país, ya que información de planos de fabricación de componentes militares o planes de fabricación de productos militares han quedado expuestos en la dark web, ¿vale? Entonces, este ataque fue no un ataque a la operación de Aerotechnic, sino una filtración de datos que es incluso más importante o más relevante desde el punto de vista de la ciberseguridad. Ha sucedido lo mismo con Repsol, que tuvo una filtración de varios teras de información. En esos teras de información que se filtraron datos de usuario y CPUs o CUP. El CUP es el código de acceso que tienen los contadores de electricidad en nuestras casas. Entonces existieron millones de datos, es decir, nombre, apellido, correo electrónico y CUPs en la dark web de nosotros, los usuarios que vamos de a pie. Esta filtración de datos es el punto de partida para ataques de ingeniería social. Y estos ataques de ingeniería social pueden hacernos fraudes o estafas que ya todos conocemos, ¿sí? En estos 5 casos que he mencionado son distintas tipologías de ataque con distintas implicaciones. Brechas de datos, pérdida de operatividad en los sistemas IT o en los sistemas OT, ¿vale? Es por eso que aparece la nueva normativa NIS2, que no es nueva, sino que ya lleva años. Entonces, ¿qué ha dicho la Comunidad Europea? Con el incremento de los ciberataques y con el incremento de la digitalización de nuestras compañías, también hay que incrementar los niveles de seguridad de nuestra red de empresas. Entonces, la NIS2, para ponerlo muy en claro, ¿qué es? La NIS2 es una normativa europea. Se ha lanzado en el 2022 y entró en vigor en octubre del 2024. Esta normativa europea exige a todos los países miembros de la Comunidad Europea en convertirla en ley, ¿vale? Actualmente en España, ¿cómo está la situación? Está la famosa ley de ciberseguridad en la Cámara Baja del Congreso de Diputados. Es decir, es una ley que aún no está aprobada. A nivel europeo la normativa ya está vigente, pero a nivel español la ley aún no está aprobada, pero está en proceso de aprobación. Hace unos días estuvimos en el Evento Nacional de Seguridad y muchas personas que tienen acceso a cierta información nos estaban comentando de que a más tardar en el primer semestre del año próximo, la ley de ciberseguridad entrará en vigor en España. ¿Y cuál es el objetivo de la NIS2? Aumentar el nivel de ciberseguridad y ciberresiliencia de todas las compañías europeas. ¿Cuál es el alcance de la normativa? La pregunta del millón es, ¿tengo que aplicar la NIS2 o no? Eso depende de la tipología de la empresa y de la industria en donde la empresa pertenezca.
Las empresas que están obligadas a implementar la NIS 2 son aquellas empresas que pertenecen al sector energético, agua, transporte, el sector digital o desarrollo de software o el sector químico. Si alguna de estas compañías pertenece a estos, si alguna empresa pertenece a estos sectores, pero tiene menos de 50 empleados, puede eventualmente quedar excluida. Eso depende de un análisis que va a hacer las autoridades de control para determinar qué compañía menor de 50 empleados que pertenece a esta industria puede ser excluida. Sin embargo, todas las que tienen de 50 empleados hacia arriba quedan automáticamente incluidas independientemente de lo que haga la compañía. ¿Sí? Esto nos da un resumen o un valor aproximado que entre el 30 o 40% de las empresas a nivel europeo deberán implementar la NIS 2. Y todas las empresas del sector energético, ya sea producción o distribución de electricidad o del sector de las renovables, lo tendrán que implementar. ¿Bien? Según la NIS 2, ¿cómo se clasifican las entidades? Las entidades se clasifican en entidades esenciales o entidades importantes. Las esenciales son las que pertenecen básicamente a la industria crítica, es decir, energía, agua, banca, hospitales y salud o startups que gestionan dispositivos médicos, el transporte, los mercados financieros y las infraestructuras digitales. Si tu compañía pertenece a alguno de estos sectores, está obligada a implementar la NIS 2. De la misma manera que las entidades importantes. La NIS 2 clasifica entidades importantes principalmente a las empresas manufactureras, ¿vale? Manufactureras de productos químicos, de productos alimentarios o de dispositivos médicos. También aquí queda bajo la NIS 2 la famosa administración pública, que la administración pública debería cumplir lo que se llama el Esquema Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Existen otros servicios que dependen de la tipología del servicio, pueden ser consideradas como esenciales o como importantes. Por ejemplo, básicamente las empresas que desarrollan software. Las empresas que desarrollan software y gestionan datos críticos o pertenecen a alguna parte de la cadena crítica de la tecnológica de las grandes empresas, quedarían bajo el paraguas de la NIS 2. La NIS 2, entre entidades esenciales e importantes, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, en el caso de existir una brecha de datos o un no alineamiento con la ley, son las multas que te pueden tocar. Pueden llegar a tener multas de 2% de la facturación para entidades esenciales o hasta 1.4% de su facturación para entidades importantes, ¿vale? También importa el tipo de control que se haga. Para entidades esenciales, el control va a ser regular y todas las empresas van a ser auditadas de manera frecuente antes y después de un ciberataque, ¿sí? Obviamente, las entidades importantes, el nivel de control será únicamente a posteriori de sufrir una brecha de seguridad o un incidente de seguridad, ¿vale? Y por último es qué nivel de auditoría o los organismos de control van a exigir a una compañía esencial o importante. Si es una entidad esencial, será una auditoría periódica y habrá que hacer un análisis de riesgos frecuente y implementar el sistema de una manera robusta, porque no sabremos cuándo va a venir una auditoría de los organismos de control. En cambio, las auditorías para entidades importantes serán ad hoc, basadas en el riesgo de la compañía, en el tamaño de la compañía y en la influencia que pueda tener en el sector. ¿Bien? A nivel general, luego de explicar los famosos ciberataques que ocurrieron y luego de explicar el contexto de la NIS 2, a nivel general, ¿qué es lo que exige la NIS 2? Montar una gobernanza de seguridad, ¿vale? Es decir, que la seguridad deje de ser algo que manejan los IT managers con controles tecnológicos, sino elevar el nivel de seguridad a un sistema de seguridad en donde abarca toda la organización, desde la parte, el C-level, las administraciones, los managers, los gerentes, hasta los empleados que ocupen cualquier posición dentro de la compañía. Para eso hay que montar un plan de riesgos, tener identificados los riesgos que tienen los activos de información, hardware y software, también tener políticas de seguridad, proteger muy bien la cadena de suministros, como hemos mencionado en los casos. No es únicamente importante proteger nuestra tecnología como empresa, sino también que todas las tecnologías que usemos de terceros estén seguras, proteger también a los empleados, es decir, el 80% de los ciberataques ocurre por una falla de seguridad ejecutada por un ser humano, es decir, por un empleado. Entonces te exige la NIS 2 montar planes de formación, de awareness e incluso proteger sistemas de autenticación con doble cifrado o el doble factor de autenticación, hacer formaciones, capacitaciones y campañas de phishing.
¿vale? Y por último es, ¿qué sucede si nos ciberatacan? Si sufrimos un ataque. Tener planes de gestión de incidentes y planes de recuperación ante desastres ya montados en la empresa y practicados. Para eventualmente, si sufrimos un ataque, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Sin entrar en profundidad técnica, aquí le dejo la palabra a nuestro CISO, Marc, que nos va a explicar el paso a paso, o al menos entre 5 y 7 acciones prácticas que hay que hacer para estar alineados con la NIS 2. Gracias, Juan. Entiendo que estáis viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues justamente como nos comentaba Juan hace un momentito, NIS 2 está a punto de ser aprobada aquí en España y por el momento, pese a que se desconocen los detalles exactos al encontrarse aún en ese estado de anteproyecto de ley, sí que ya se han visto algunos mapeos de requerimientos, de controles entre NIS 2 y el marco normativo del Esquema Nacional de Seguridad, el ENS, aquí en España, o la norma ISO 27001. Estos mapeos realizados por el Centro Criptológico Nacional, por el CCNCER, por lo que a grandes rasgos ya podemos ir planificando e implementando aquellos requerimientos que con certeza ya sabemos que la nueva ley va a incluir. Durante esta parte de la sesión iremos recorriendo algunos de estos pilares fundamentales de la directiva europea y comentando en detalle algunas de las acciones que deberemos de abordar por completo o terminar de afinar si ya estamos realizando actualmente. Comencemos con lo que debería ser la piedra fundacional de cualquier sistema de gestión de seguridad, ya sea basado en NIS 2, en ENS, en la ISO 27001. Nos referimos al análisis de riesgos y definiciones de planes de tratamiento. Como no podía ser de otra forma, NIS 2 va a requerir que abordemos la ciberseguridad con una aproximación basada en riesgos. ¿Cómo se traduce esto para nosotros? Pues básicamente implica que las organizaciones del sector energético deben contar con una metodología clara para identificar, analizar y evaluar los riesgos que afectan a sus activos críticos. Y aquí entendemos como riesgo desde intrusiones físicas, modificaciones no autorizadas de datos, componentes obsoletos, vulnerabilidades en software, etc. A partir de este análisis deberemos de elaborar planes de tratamiento que definan cómo se van a mitigar estos riesgos. Pues obviamente identificando los responsables, recursos asignados, pero además NIS 2 nos exige que este proceso no sea estático. Es decir, deberemos de establecer métricas e indicadores que permitan hacer un seguimiento del avance y sobre todo de la efectividad de las medidas implementadas. Luego, por último, deberíamos de realizar una revisión anual de este proceso para garantizar este punto de mejora continua y obviamente su alineación con la evolución del entorno y de las amenazas y los requisitos regulatorios. Para todos aquellos que os encontréis ya o compliance con el Esquema Nacional de Seguridad o certificados con la 27001 y obviamente, como decía antes, con lo que conocemos hasta la fecha de la Directiva Europea, ya estaríamos cumpliendo este requerimiento. Para los que no, lo que decíamos, metodología, análisis de riesgos y plan de tratamiento. Otro aspecto clave que introduce NIS 2, y nos comentaba Juan ahora por encima, es la seguridad en la cadena de suministro. Las organizaciones no solo deben de proteger sus propios sistemas, sino también asegurarse de que sus proveedores, sus socios, mantengan un nivel adecuado de ciberseguridad en relación al servicio prestado. En primer lugar, es fundamental incluir cláusulas de seguridad en los contratos. Esto significa que los acuerdos con terceros deben contemplar aspectos como SLAs de seguridad, obviamente confidencialidad mediante NDAs, condiciones para la subcontratación, mecanismos de notificación ante incidentes, mecanismos de notificación ante cambios sustanciales. El objetivo es que todos los actores implicados asuman un compromiso claro en materia de ciberseguridad. A continuación, debería de existir una clasificación y un inventario actualizado de los proveedores, especialmente de aquellos que tienen acceso a sistemas o a información confidencial o crítica. Es decir, deberemos de definir un sistema de clasificación y puntuación de nuestros proveedores y crear un inventario de los mismos. Este registro debe de reflejar qué accesos tienen, qué servicios prestan, su nivel de criticidad. Y luego, por último, vamos a requerir una evaluación
periódica del cumplimiento de estos proveedores. Esto ya puede ser mediante auditorías de segunda parte o ya sea a través de cuestionarios, revisiones documentales, etcétera, etcétera. En resumen, la seguridad en la cadena de suministro se va a convertir en una extensión de la propia gestión de riesgos de la organización, garantizando que la ciberseguridad se mantenga a lo largo de todo el ecosistema de proveedores. Cuando hablamos de continuidad de negocio en el contexto de NIS2, ya no se trata solo de tener planes escritos, sino de garantizar la resiliencia operativa real de la organización frente a incidentes que puedan interrumpir los servicios esenciales. Juan ahora nos comentaba 5 ejemplos y cómo estos incidentes han llegado a afectar la operativa del sector. ¿Qué es lo que nos va a requerir NIS2 en este ámbito? Pues el primer paso va a ser desarrollar un marco de continuidad alineado, pues con estándares reconocidos, como por ejemplo la ISO 22301 de continuidad de negocio, que nos va a dar una estructura clara para identificar procesos críticos, establecer estrategias de continuidad y definir estas responsabilidades. La alineación no solo aporta este rigor, sino también una trazabilidad ante estas auditorías o revisiones regulatorias que nos estaban comentando. A partir de ahí, el análisis de impacto en el negocio, el famoso VIA, se convierte en la base para diseñar estos planes de recuperación ante desastres. El VIA, que va a ser requerido, nos va a permitir cuantificar el impacto de una interrupción en términos de coste, reputación y cumplimiento, y determinar los parámetros como los tiempos máximos de recuperación, ese famoso RTO, o los niveles de pérdida de datos admisibles, el famoso RPO. Esto nos va a asegurar que las estrategias de recuperación sean proporcionales al riesgo real de cada proceso o de cada sistema de nuestra organización. En entornos del sector energético debemos de prestar especial atención a la integración entre ambos mundos, tanto IT como OT. Sabemos que los sistemas industriales tienen unos requerimientos muy específicos. Necesitamos una disponibilidad continua. Normalmente son protocolos o sistemas operativos propietarios que acostumbran a ser cajas negras para nosotros y las ventanas de mantenimiento son muy limitadas, por lo que necesitan estos procedimientos de respuesta diferenciados, coordinados, tanto con el equipo de comunicaciones, IT, operaciones, etcétera. Otro de los requerimientos en materia de continuidad va a ser la validación práctica. No basta solo con tener este plan documentado. NIS2 nos va a exigir evidencias de que estos mecanismos de continuidad de negocio funcionan. De ahí los simulacros y ejercicios anuales de recuperación y casi cómo se vuelven esenciales en nuestras tareas anuales. Estos simulacros, estos ejercicios van a permitir evaluar la efectividad técnica de los procedimientos, la capacidad de comunicación entre equipos y la toma de decisiones bajo presión. Finalmente, y como imagino que todos ya debéis tener en mente, estos ejercicios nos van a generar una serie de lecciones aprendidas y deberemos de utilizarlas para alimentar un proceso de mejora continua. Cada simulacro, cada incidente real debe servir para ajustar ese plan, actualizar roles, refinar tiempos de recuperación y fortalecer la coordinación con estos proveedores críticos que comentábamos anteriormente. En definitiva, NIS2 exige que la continuidad de negocio no sea un documento estático, sino un sistema vivo que probemos, que ajustemos y que mantengamos en una evolución constante para garantizar la resiliencia de nuestra organización. Otro pilar fundamental, como no podía ser menos, es el control de accesos y autenticación. Este aspecto se centra en garantizar que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información o sistemas que realmente necesitan y que este acceso se gestione de forma segura, trazable, revisable. El primero de los requerimientos que NIS2 muy probablemente va a obligar va a ser la autenticación multifactor en todos los sistemas que estén expuestos en Internet. La norma NIS2 insiste en que el acceso a sistemas críticos y a información sensible no debe de depender únicamente de contraseñas y que el uso de este MFA, de este doble factor de autenticación, nos añade esta capa adicional de seguridad. ¿De acuerdo? Esto
como todos sabemos, reduce drásticamente el riesgo de accesos no autorizados. Para muestra un botón, como nos comentaba Juan con el incidente de antes de que habían obtenido credenciales de acceso a sistemas expuestos. Y luego, en segundo lugar, debemos de eliminar esas cuentas genéricas o compartidas en mayor medida. Cada usuario debería de tener una identidad individual, ya sea asociada a sus funciones y sus responsabilidades, no solo con el objetivo de mejorar la trazabilidad de sus acciones, sino que también que nos permita responder con rapidez ante incidentes, que podamos identificar con qué precisión qué usuario ha accedido a qué sistema y cuándo. Obviamente, todo esto basado en otro principio esencial, que es el de mínimo privilegio. Los usuarios deben de tener acceso únicamente a los recursos necesarios y esto lo podemos realizar a través de las típicas matrices RBAC o de acceso basado en roles que deberemos de tener documentadas. En entornos más avanzados, modelos de control operativo como Zero Trust, pues también pueden ser de mucha ayuda para poder gestionar este requerimiento. Y finalmente, un control de acceso sólido va a requerir esa auditoría continua. Todos los accesos exitosos, fallidos, deben de registrarse en un sistema de log centralizado que sea protegido y obviamente libre de modificaciones no autorizadas. Estos registros van a ser la base para detectar comportamientos anómalos, ya sea a través de distintas herramientas como un SIEM, por ejemplo, realizar investigaciones forenses y demostrar el cumplimiento en estas auditorías periódicas. En el caso de empresas del sector energético, este control, como hemos visto anteriormente, se vuelve especialmente crítico, ya que muchísima infraestructura OT aún opera con sistemas, bueno, heredados o sin capacidades nativas de autenticaciones avanzadas, donde no vamos a poder implementar SMFA. Por eso, esa importancia de establecer pasarelas seguras, segmentación de redes y mecanismos de autenticación federada entre entornos IT y OT nos van a ayudar a garantizar que las políticas de acceso sean coherentes a lo largo de todo el entorno operativo. Otro de los pilares que no podía faltar, obviamente, es la formación y capacitación en ciberseguridad. La directiva hace especial hincapié en que la seguridad no depende únicamente de la tecnología, sino de las personas, y que éstas suelen ser la primera línea de defensa o en muchos casos el punto más vulnerable. Por eso las organizaciones deberán de contar con un plan anual de formación en ciberseguridad que esté estructurado y adaptado a los distintos perfiles profesionales que tengamos. No tiene sentido impartir la misma formación a un operador de planta, a un técnico de IT o a un miembro del consejo de administración. Cada uno enfrenta en su día a día riesgos distintos y requiere un nivel de conocimiento y responsabilidad específico. Este plan, obviamente, y como casi todo, va a deber de estar documentado, calendarizado y revisado anualmente para garantizar su efectividad y alineación con los cambios tecnológicos y regulatorios. Un componente clave de este plan van a ser las campañas de phishing simuladas y de concienciación periódica. Como sabemos, estas campañas nos permiten medir el nivel real de exposición humana frente a ataques de ingeniería social y lo que es más importante es sensibilizar al personal de forma práctica y continua. Los riesgos en estos entornos, en entornos IT o T, son diferentes. Hablamos de posibles interrupciones de procesos físicos, daños a equipos o incluso impactos en la seguridad de las personas. Por ello, decíamos que tanto operarios como técnicos deberán de conocer estos riesgos propios de los sistemas de control industrial, los protocolos seguros de conexión remota y las mejores prácticas de respuesta ante incidentes. En definitiva, la formación en ciberseguridad bajo NIS2 es considerada una actividad estratégica, continua y que debe ser medible y demostrable. No se trata de cumplir con un requerimiento puntual, sino de consolidar una cultura en la empresa donde todos, desde dirección hasta el personal operativo, comprenda su rol en la protección de la infraestructura crítica. Al final sabemos que la tecnología puede fallar, puede quedarse obsoleta, pero que un equipo bien entrenado, bien formado y consciente es el mejor control de seguridad que podríamos tener. Y para cerrar este bloque
de aplicación práctica, abordamos uno de los componentes más operativos y críticos del cumplimiento de NIS 2, y es la gestión de vulnerabilidades. Este punto, que es fundamental, porque de nada nos va a servir tener políticas y controles definidos si no somos capaces de identificar, evaluar y corregir de manera continua las debilidades reales que pueden ser explotadas por un atacante. En primer lugar, deberíamos de establecer una monitorización continua de amenazas. Esto nos va a implicar mantenernos al día con las nuevas vulnerabilidades publicadas por fabricantes, por organismos de ciberseguridad y por la comunidad. El objetivo de esto va a ser anticiparnos a estos riesgos, evaluar su impacto y priorizar las acciones correctivas según su criticidad antes de que ese riesgo se materialice. A continuación, NIS 2 nos exige un proceso formal de gestión de actualizaciones y parches que garantice que todos los sistemas se mantengan protegidos frente a vulnerabilidades conocidas. Este proceso debe de incluir fases de pruebas controladas antes del despliegue general y especialmente en infraestructuras críticas donde sabemos que una actualización no testeada puede llegar a afectar esa disponibilidad que sabemos que debe de ser constante. La clave aquí obviamente es lograr el equilibrio entre seguridad y continuidad. Además, la verificación mediante pruebas de intrusión o hackings éticos realizados al menos anualmente nos da un soporte contundente para el cumplimiento de este requerimiento. Sabemos que estos ejercicios que simulan ataques reales contra red interna y red externa nos ayudan a identificar vulnerabilidades no detectadas por estos escáneres automáticos. Y es una práctica que aporta una visión muy robusta a la postura de seguridad, ayuda a validar con eficacia que esos controles que hemos identificado y aplicado se ajustan a nuestras estrategias de defensa. En el contexto del sector energético, esta gestión debe tener en cuenta las particularidades del entorno. Sabemos, como decíamos antes, estos equipos con ciclos de vida muy largos, sistemas que no pueden parchearse fácilmente y entornos OT donde esa indisponibilidad no es una opción. De allí que nos van a requerir una coordinación estrecha entre los equipos de ciberseguridad, operaciones y mantenimiento para poder priorizar y planificar estas ventanas de actuación y de actualización de equipos. Con esto cerraríamos esta parte más conceptual, más práctica de la presentación y ahora de nuevo mi compañero Juan nos presentará un plan de proyecto para la implementación de estas medidas donde veremos cómo trasladar todos estos requerimientos a un enfoque práctico y calendarizado ya dentro de la organización. ¿Se está viendo mi pantalla? Así es, Juan. Sí. Bueno, no, a ver, dicho esto, presentada la NIS 2, presentada a grandes rasgos, una guía práctica muy bien explicada por Mark sobre si yo soy empresa, directivo o pertenezco al sector de tecnología, ¿qué debo hacer? Ahora tocaría cómo organizamos estas acciones en el tiempo, o cuál es una manera eficiente de organizar toda la implementación de medidas técnicas y no técnicas en el tiempo. Lo que nosotros usualmente hacemos, depende obviamente mucho el caso particular de la compañía, pero es siempre comenzar con una fase de diagnóstico, ¿vale? De nuevo, como la NIS 2 es una normativa que está vigente a nivel europeo, pero que todavía no se ha convertido en ley, hay muchos aspectos técnicos que no acaban de estar del todo definidos. Sin embargo, la NIS 2, como ha dicho Mark, podemos tomar de referencia la ISO 27001, que es el estándar internacional más reconocido en seguridad de la información, o el Esquema Nacional de Seguridad a nivel de España, que son los estándares más robustos en seguridad de la información, y decir, respecto a la ISO 27001 o al Esquema Nacional de Seguridad, ¿cómo estoy? ¿Cuál es el nivel de madurez de nuestra organización? Esto lo haríamos en una fase de diagnóstico, es revisar uno por uno los puntos que nos exigen estas dos normativas, comparar cómo estaríamos respecto a una situación de un nivel de madurez elevado y trazar un plan de acción, ¿vale? En ese plan de acción es donde hacemos el famoso diseño del sistema de seguridad. En ese diseño del sistema de seguridad diseñamos o hacemos lo que ha comentado Mark, un plan de riesgos, es decir, hacemos un levantamiento de todos nuestros activos de información, y cuando hablamos de activos de información hacemos referencia a
activos IT, OT, o incluso información, que puede ser documentación, que pueden ser también personas, etcétera, etcétera, etcétera. Le hacemos un análisis de riesgos, es decir, utilizando metodologías convencionales con probabilidad de impacto, determinamos cuáles son nuestros activos más importantes, más críticos, y a eso le hacemos un plan de mitigación, ¿vale? En paralelo vamos desarrollando toda la documentación del sistema, ya sea política de seguridad, procesos de seguridad, procedimientos, registros, indicadores y objetivos. Esta fase de diseño usualmente nos puede llevar, dependiendo del caso, 2 meses a 4 meses. Esto varía de cada empresa, ¿cierto? Sí, es muy cierto. Si hay empresas que ya tienen una normativa de calidad, por ejemplo, una ISO 9001, toda esta fase de diseño es un poco más rápida porque la compañía ya tiene definido al menos los procesos, los activos de información, tiene definidas ya políticas, no de seguridad, pero políticas a nivel general, ¿vale? Luego, cuando ya hemos definido cómo estamos respecto de un nivel de madurez exigido por la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, hacemos un análisis de riesgos, definimos los activos más críticos y los riesgos más críticos, un plan de tratamiento, y luego definimos cuáles son las políticas y procedimientos de seguridad. Es momento de pasar a la fase quizás más dura o que consume más tiempo, que es la fase de implementación. Como ha dicho Marc, no alcanza con escribirlo en un papel, hay que mostrar que correctamente lo estamos implementando. Y estas medidas técnicas y operativas, que puede ser, por ejemplo, hacer un pentesting, tener un sistema rodado de continuidad del negocio, hacer pruebas anuales de que nos podemos recuperar frente a un ciberataque o que tenemos un sistema de gestión de incidentes fluido y que funcione de manera correcta, etcétera, etcétera. Esto lo hacemos en la fase 3. Aquí dependemos mucho de los recursos que tenga la compañía y esta fase de implementación de medidas más técnicas pueden llevar más tiempo o menos tiempo dependiendo del contexto específico de la empresa. Usualmente nuestra experiencia lleva al menos 3 meses y puede llegar a llevarnos 6 meses. ¿Bien? Y por último, cuando ya tenemos un sistema de gestión de seguridad montado y en curso, hay que dedicarnos a la mejora continua. Es decir, una normativa como la ISO 27001 se puede conseguir la certificación, pero el objetivo no es consigo la certificación y me olvido, sino es darle continuidad y mejorarlo permanentemente al sistema. El objetivo general es ir gradualmente mejorando la seguridad de la información de una organización. Y no es monto un proyecto de seguridad y luego me olvido, sino es lo contrario. Es monto un sistema de seguridad, lo pongo en práctica, lo implemento y trazo de cara a futuro cuáles son los objetivos e indicadores de seguridad que debo conseguir y año a año lo voy mejorando. Es decir, un sistema de seguridad es algo vivo. No es algo que entra y que sale de una organización, sino que es algo que se hace de manera recurrente y permanente. ¿Vale? Llegado el caso, para hablar específicamente, ¿cuáles son las implicaciones y oportunidades que nos está generando la NIS 2 en el sector energético? Implicaciones negativas. Y bueno, si tenemos un incidente de seguridad que ha sido grave, que ha comprometido alguna infraestructura eléctrica, nosotros estamos dentro o obligados a implementar por ser parte de una compañía energética, por ejemplo, o una compañía esencial o importante, debemos implementar un sistema de seguridad y no lo tenemos montado, bien, nos pueden venir sanciones de hasta 10 millones de euros o 2% de la facturación. Esto será por ley. ¿Vale? Entonces no es que un cliente nos pueda demandar, sino que es el mismo Estado el que nos puede generar o sancionar de esta manera. ¿Vale? A nivel, otra implicación, la supervisión. La supervisión ya no será como es actualmente, que es, bueno, si sucede algo, no, serán auditorías recurrentes que haga el gobierno y los organismos de control a todas las compañías que pertenezcan al sector esencial o al sector crítico o importante. ¿Vale? No está definido todavía de manera específica cómo serán esas auditorías, sin embargo, ya se sabe que serán auditorías anuales. La frecuencia no está determinado y quién lo ejecuta tampoco, sin embargo, sí está determinado nos van a auditar. Por lo tanto, para nosotros llevarnos de este webinar, si mi compañía pertenece a alguna industria esencial o importante, para el año próximo, cuando esta ley salga, sí o sí tengo que estar alineado con la NIS 2 porque me va a venir una auditoría. Y en esa auditoría puede que nos lleguen a sancionar, ¿vale? O puede que nos lleguen a sugerir acciones de mejora. ¿Bien? Estos son los aspectos negativos, ¿sí? Desde el punto de vista como miembro de una empresa o como directivo de una empresa.
Sin embargo, no hay que ver la ciberseguridad como una inversión o como un gasto, sino que hay que verlo como una oportunidad de mejora. Si nosotros tenemos un buen sistema de seguridad, obviamente vamos a mejorar muchísimo la eficiencia de nuestros recursos en materia de seguridad. Luego vamos a garantizar también, y muy importante, la continuidad de nuestros negocios, la protección de los datos que gestionamos y evitar cualquier daño reputacional que podemos tener, o con la sociedad o con nuestros clientes, ¿vale? Si no tenemos un sistema de seguridad montado y sufrimos un ciberataque, por ejemplo, los daños o el impacto, como hablaba Mark, es grandísimo. En cambio, nadie está exento a que suframos un ciberataque, pero si ya tenemos montado un sistema de seguridad, tanto la probabilidad de ese ataque como el impacto será mucho menor, ¿vale? Entonces, no hay que mirar al alineamiento, alineamiento hacia la NIS 2 como algo de un costo, sino como una inversión que hace la compañía para mejorar y para ahorrar dinero de cara al futuro, ¿vale? Y esto a su vez también nos permite, frente a la competencia, tener una ventaja competitiva. Es decir a nuestros usuarios finales o a nuestros clientes que nuestra empresa es segura. Y esto nos va a permitir diferenciarnos de la competencia, ganar mayor contrato, proteger mejor los datos y tener una mejor reputación frente a la sociedad, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿cómo vemos a la NIS 2? ¿Como algo positivo o negativo? Nosotros lo queremos ver como una oportunidad de mejora y como una inversión que hace la empresa a largo plazo para mejorar su posicionamiento en el mercado. Dicho esto, y para hacer un resumen de un minuto, la NIS 2 ha llegado para quedarse. Esta normativa europea se está convirtiendo en ley y se va a convertir en ley a la brevedad. Si una compañía está incluida dentro del alcance de la NIS 2, es inevitable que tenga que implementar un sistema de seguridad robusto. Nos interesaría que se lleven de este webinar cuáles son las 5 o 7 medidas más importantes, que son las que ha mencionado y explicado Mark muy bien. Y en el caso de yo no tengo nada implementado o hay algún proceso o actividad que no realizo de manera frecuente, si está bajo la NIS 2 lo tendrás que hacer. Y entonces, en ese caso, nos pueden contactar a nosotros o pueden contactar a cualquiera o cualquier otra empresa de ciberseguridad especialista en el compliance para que los resuelva las dudas. ¿Bien? Dicho esto, he dejado aquí un QR. En cualquier caso, para alguna persona que esté participando en este webinar o que lo vea después, si tiene alguna duda o pregunta, únicamente escanea este QR, se le va a abrir un formulario, entre paréntesis, es seguro esto, no es un phishing, sino que escanea su QR, se abre un formulario, complete ese formulario y nosotros nos pondremos en contacto para solucionar las dudas o para hacer una asesoría o auditoría técnica eventualmente que cada uno lo necesite. Dejamos aquí la palabra para Clara, por si alguien de la audiencia o de los que están Perfecto, participando Juan. tengan dudas. Juan Marc, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y lo habéis explicado muy bien y muy, muy claramente. Damos la palabra a preguntas, dudas que tengáis. Podéis levantar la mano y hacerlas de viva voz o escribirlas en el chat como prefiráis. De momento, para romper un poquito el hielo mientras van surgiendo preguntas, ¿cuáles creéis que en el ámbito, ¿no? En las empresas de energía, cuáles serían los principales problemas que se pueden encontrar, ¿no? A la hora de implementar la normativa, las empresas energéticas? Problemas o desafíos, ¿eh? Pero si hay alguno concreto que creéis que... Marc, ¿hacemos uno y uno? Sí, mira, yo te diría que sin duda, y ya no únicamente para empresas energéticas, sino lo que es un quebradero de cabeza para todos es la parte de la gestión de proveedores. Es decir, el tener identificado exactamente todos los proveedores de todas las áreas de mi organización que tienen acceso a dato crítico o a dato sensible, que tienen acceso a la red, pues la verdad es que es un esfuerzo palpable. Y toda esta exigencia y requerimientos de NIS 2 que nos va a requerir pues esa clasificación, ese inventario, ese control, monitorización, va a requerir un esfuerzo notorio por parte de las organizaciones. Para adicionar también, hay una cuestión aquí, que como mi función en mi organización es montar estos proyectos, que veo que es una traba más desde el punto de vista de gestión, que es lograr el alineamiento de toda la organización.
¿vale? Y que toda la organización entienda de que implementar la NIS 2 es una oportunidad de mejora y es una inversión a largo plazo que va a generar mucho rédito, ¿vale? Pero que también hay que invertir recursos en los proyectos. Entonces, con los pocos recursos que a veces una empresa pequeña tiene que hacer comparado con el nivel de exigencia, eso generalmente genera un mismatch, ¿no? Como una diferencia de expectativas. Y eso es algo que nosotros siempre cuando empezamos un proyecto, intentamos involucrar a toda la organización y alinearla desde el principio, alineando las expectativas y alineando también el tiempo y el esfuerzo que hay que hacer en cada una de las fases del proyecto. Y habéis comentado antes que para empresas de menos de 50 empleados, en principio no va a afectar, pero sí que puede ser que en algún caso afecte. Entonces, ¿qué recomendaríais a empresas que estén en estos sectores, ¿no? Esenciales o importantes y que tienen menos de 50 empleados? Vale, respecto a esto, la NIS 2 es obligatorio para todas las empresas independientemente de su tamaño, ¿vale? Sin embargo, si tu empresa o si una empresa tiene menos de 50 empleados, puede ser excluida por excepción, ¿vale? Entonces, de manera estándar quedan incluidas, pero si nuestra empresa tiene menos de 50 empleados y podemos justificar como empresa de que no participamos en la industria, digamos, de distribución eléctrica, que no gestionamos datos sensibles o que nuestros sistemas, ya sea hardware, software, no participen en alguna de estas partes de la cadena de suministros, podemos quedar excluidos, ¿vale? Pero también es para aclarar que no porque tengamos menos de 50 empleados vamos a estar excluidos, sino es al revés, ¿vale? Vale. Y en eso, Marc, no sé, te dejo la palabra a ti, por si quieres agregar cuáles son los desafíos de estas más pequeñas empresas a nivel de estos proyectos. Bueno, sobre todo toda la parte de documentación y mantener este sistema de una forma viva, no hacer únicamente un compliance de un día, ¿no? Sino al final sabemos que pues, los equipos de IT suelen ir desbordados ya, siempre requieren más recursos y como es normal, al final cuanta más carga se pone, más parte procedimentada, documental, más testeos, pues se incrementa mucho el estrés del área. Entonces, yo diría que ese es otro de los grandes retos, esos equipos de IT pequeños y todos los requerimientos que deben de abordar, como decía Juan hace un segundo, deben de ir acompañados desde dirección. Y al final ese punto es clave para poder repartir bien esas responsabilidades y tareas a lo largo de la empresa. Vale, gracias. Y claro, ya habéis comentado que seguramente esto se aprobará, ¿no? En el primer semestre del 2026. ¿Y cuánto tiempo, o sea, se aprobará aquí en España, y cuánto tiempo van a dar a las empresas para adaptarse, ¿no? O para implementarla? ¿Esto se sabe? Pues no hay nada claro aún. O sea, el anteproyecto de ley ha pasado por dos modificaciones sustanciales en octubre del año pasado, en febrero de este año. Hace unos meses se comentaba que seguramente la veríamos aprobada durante este último trimestre del 2025. Ahora ya nos vamos al semestre 1 del 26. Estamos aún allí un poco en la cuerda floja ante estas fechas. Una vez sepamos ya cómo termina la transposición de ley, ahí sí que tendremos claros todos los tiempos. Por experiencias previas a otras normativas parecidas, como podría ser el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, yo creo que aproximadamente añito y medio o así de transición deberíamos de tener. Pero, como decíamos, estamos aún a la espera de que los organismos acaben de aclararse. Sí, como también habéis explicado, ¿no? Un plan de proyecto que según qué empresas pueden tardar varios meses, ¿no? En realizar la implementación, pues es importante, ¿no? Ya ponerse a analizarlo y familiarizarse, ¿no? Supongo con la normativa, aunque falte todavía unos meses para implementar. Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o queréis hacer algún comentario adicional. Vosotros, Juan, Marc. De Si no, momento, pues si nadie tiene perfecto. más preguntas. La NIS 2 rompe un poco, ¿no? Siempre lo decimos cuando hablamos con nuestros clientes y es parte de lo que acaba de decir Marc. El famoso, siempre lo usamos como un latiguillo, digamos, como una frase que nos queda siempre en la memoria. El compliance en general,
es cumplimiento en español, ¿vale? La NIS 2 viene a romper con el cumplo y miento, ¿sí? Con el cumplo todos los papeles, todas las políticas, todos los registros, pero luego implemento poco, ¿vale? O hago todo lo mínimo que tengo que hacer para lograr una certificación, y viene a exigirles a todas las compañías el cumplo y ejecuto de la manera, o sea, ejecuto de la misma manera que digo que voy a ejecutar, ¿vale? Rompe un poco esta dinámica es conseguir una certificación, sino es obligar a todas las empresas a tener un nivel de seguridad probado, evidente, y que tiene un sistema de seguridad continuo y permanente, ¿vale? No es una certificación que me la saco una vez al año y luego me olvido, sino que es algo permanente que abarca tanto a la organización, a las personas, como también a los proveedores. Bien, pues muchas gracias, Juan, Marc. Ha sido muy interesante y gracias a todos los asistentes por asistir a este webinar. Y nos vemos en el próximo webinar de la OT Solartis. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Saludo, hasta luego. Muchas gracias, adiós.